se divide este curso, esta primera parte del curso, porque la segunda parte no la doy yo, como ya les dije ayer, pero en este cursado que doy yo se divide en dos partes principalmente. Todo lo que sea prehospitalario, atención prehospitalario, y que nos vamos a basar en un texto que se llama PHTLS, que es un libro que es el equivalente al ATLS, pero para prehospitalario. Entonces, por una parte tenemos todo lo que es PHTLS, pero por otra parte, como es un postítulo, hay gestión. Y la parte de gestión la vamos a ver desde el punto de vista de la gestión del riesgo y cómo enfrentamos a las catástrofes y a los incidentes con víctimas múltiples. Pero vamos a empezar por ahí, por la gestión del riesgo, ¿sí? Definir qué es una catástrofe y qué haríamos como sistema de salud frente a una catástrofe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, toda esta parte de gestión que vamos a ver cosas que generalmente no las vemos en otro lado. Eso es lo bueno que tiene. Por ahí sí, yo no recuerdo haberla visto en ninguna de las carreras, ni mientras estudiaba otra cosa tampoco. Esto es gestión de la catástrofe, ¿verdad? Incidentes con víctimas múltiples, por ahí uno lo ve, porque estudias emergentología, emergencia, uno está un poco más empapado. Pero la gestión del riesgo de las catástrofes, por ahí uno no lo ve. Bueno, pero lo vamos a ver ahora. Es muy bueno. Y si bien es un poco engorroso, es un poco como remar en dulce de leche, porque es bastante teórico, termina con una práctica que está muy buena, que es la creación de un plan de acción. Entonces, toda esta teoría que vamos a ir viendo durante un par de semanas, la vamos a terminar plasmando en una planificación. Entonces, ahí es donde toma sentido todo lo que veamos, ¿sí? Bueno, si me permiten, chicos, Vanessa levantó la mano, no se hagan problemas por levantar la mano, directamente me interrumpen, porque a veces yo estoy presentando y no veo que levantan la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería hacer una consulta. Por ejemplo, esa planificación de la que usted está hablando, sí, que sería un trabajo que tendríamos que entregar, ¿esos son individuales? No, hay chicos que es un trabajo de final de cursado. Y hay muchos chicos que lo hicieron en grupo. Por ejemplo, si todos ustedes son del Hospital Sicoli, me hicieron una planificación, ya vamos a ver qué tipo de planificación puede hacer, pero lo hicieron en conjunto. No hay problema con eso. Bien, bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, como les decía, no se hagan problema, me interrumpen porque yo ahora voy a empezar a presentar y dejo de ver esta pantalla. Entonces directamente me interrumpen, ¿sí? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro. Alejandro? ¿Cómo doy el presente? En la publicación de Classroom, ahí hay un enlace que es una página de Google, un formulario de Google. Que estoy en el celular, por eso preguntaba. Bueno, pero igual en el celular entras a Classroom, donde mismo entraste al enlace este. ¿Te has descargado Classroom? Si no lo tenés descargado en el celular, descargalo. Y ahí es donde yo hago algunos anuncios. Otra cosa que les quería decir, chicos. Ok, ahora lo descargo, no, lo tengo en la computadora directamente. Claro, claro. Ahí la profesora dejó el enlace, la profesora Castro, en los comentarios. Otra cosa que justamente les quería decir en relación a esto mismo es que el material y los exámenes los vamos a hacer a partir de ahora a través de la plataforma de Dixa. No sé si ya han generado usuario ustedes, si ya lo han hablado con la coordinadora de postítulos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Exactamente. Le pedí una semanita a la coordinadora, a la licenciada, para ponerme al día yo con la plataforma, porque la verdad que no la conozco y no quiero subir cosas a donde no las tengo que subir, pero cuando le suba un examen y le suba el material va a ser ahí en la plataforma como estábamos viendo. Entonces no va a haber problema con eso. A vos. Bueno, voy a ver si pongo esto en pantalla completa. Muy bien. Lo tenemos en pantalla completa, ¿verdad? 16 de mayo de 2025, la clase de hoy. ¿Largamos? Bueno. Ahí está. Descripción del módulo, qué es lo que vamos a ver en este módulo y qué es lo que vamos a ver hoy y qué es lo que vamos a ver en realidad a lo largo de las próximas semanas, porque con una sola clase no lo vamos a llegar a ver todo. Así que esto lo vamos a ir viendo de a poquito. Este módulo, ¿qué incluye? Los objetivos del eje 1, establecer la importancia de la planificación de la respuesta ante contingencias. Por eso les digo que esto tiene mucho que ver con la gestión, ¿no es cierto? Planificar, adelantarse. Analizar el proceso logístico en urgencias, emergencias, catástrofes y desastres. E intervenir con acciones de enfermería en urgencias, emergencias, catástrofes y desastres en la resolución de casos. Estos son los objetivos para este eje, para la primera parte de este eje. Y algunos de los contenidos que vamos a ir viendo son las diferencias entre urgencia, emergencia, catástrofe y desastre, sus características, es que con lo que vamos a empezar, ¿no es cierto? Decíamos las situaciones de catástrofes, las situaciones de desastres, que generalmente tienen que ver cuando hay una amenaza, seguimos leyendo, cuando hay una amenaza a la que somos vulnerables, ¿verdad? Entonces vamos a ver amenaza, teoría de la vulnerabilidad, vulnerabilidad estructural y no estructural, protocolos de acción para emergencias, es a lo que esperamos que lleguemos al final, a la posibilidad de hacer protocolos de acción, planes de contingencia en realidad, pautas de abordaje, valoración primaria, manejo de víctimas masivas, esto es lo que vamos a ver al final. Vamos a empezar con catástrofes y después vamos a ver incidentes con víctimas múltiples, búsqueda y rescate ante desastres o catástrofes y triage con foco en desastres y catástrofes. Todo esto en la primera parte, que si lo pensamos desde este punto de vista, no tiene mucho que ver con prehospitalario, tiene más que ver con víctimas múltiples. Pero bueno, la primera parte empieza así. Ya cuando veamos Ah, la mierda, ¿y esto? bueno, yo no fui el que cortó la llamada. Ahí me conecté de nuevo. Yo no corté la llamada. Me parece que, porque yo no soy el dueño de la llamada, vieron que había entrado la licenciada Castro y me parece que cuando salió cortó la llamada. ¿Estamos de nuevo conectados?
Estamos de vuelta, acá no pasó nada. Espero que el resto de los chicos se den cuenta y vuelvan a entrar. Sí, la licenciada Castro, vieron que puso un mensaje para que vieran el presente. Seguramente cuando quiso salir ella, cortó toda la llamada. Yo también me quedé hablando solo. Volvemos a la presentación. Ahí se siguen conectando los chicos. Todo puede pasar, sí, no pasa nada. Ahí vuelvo a la presentación. Buenísimo. Bueno, los objetivos los escuchamos, ¿verdad? ¿Alcanzamos a escuchar los objetivos? Sí, se escucharon. Perfecto. Ya somos 35, así que ya estamos más o menos todos. Perfecto. Bien. Entonces, establecidos los objetivos, ¿no es cierto? Vamos a los contenidos. Los contenidos comienzan haciendo una diferenciación entre urgencias y emergencias, catástrofes y desastres, características. Vamos a ver las amenazas. Y las amenazas relacionadas con la vulnerabilidad que tenemos ante estas amenazas. Vamos a ver vulnerabilidad estructural y no estructural, protocolos de acción para emergencia. Acá es donde hablaba yo de que vamos a hacer planificación para enfrentar las catástrofes. Entonces, protocolos de acción para emergencias, desastres y catástrofes, pautas de abordaje, valoración primaria, manejo de víctimas masivas. Esta es la otra parte, además de la planificación o gestión del desastre, vamos a ver cómo vamos a abordar los incidentes con víctimas múltiples, que es un tema que está... ¿Sí? Discúlpeme, ¿se había cortado la clase? No. Se cortó la clase, sí. Por eso bueno. Sí. Retomé desde donde estábamos. Estamos bien. Bien, gracias. Puede pasar, menos mal que ya están todos conectados de nuevo. Entonces les decía que esta parte se divide por una parte en la gestión de catástrofes, la planificación, lo que es totalmente gestión, y los incidentes con víctimas múltiples, que es un tema que está muy bueno también. Por ahí uno no lo ve o lo ve desde otro punto de vista, pero lo vamos a ver desde un punto de vista que está muy bueno. No solamente desde el triage, porque hay que realizar un triage en campo, ¿no es cierto?, en incidentes con víctimas múltiples, otra cosa que nos tiene que cambiar la cabeza, y después vamos a ver lo que es triage hospitalario, pero son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, empezamos con los contenidos de este eje. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Este eje se llama proceso logístico en urgencias, emergencias, catástrofes y desastres. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? ¿No? Continuamos. Gestión del riesgo. La gestión del riesgo es el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. Empezamos con las definiciones, que por ahí no está bueno empezar con una definición, pero vamos a ver que después cuando volvamos a leer esto, después de haber visto un par de conceptos, ya lo vamos a entender un poquito más. Entonces, la gestión del riesgo dice que es el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. Cuando hablamos de gestionar, ¿a qué piensan ustedes que nos estamos haciendo referencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestionar? Organizar, bien. ¿Qué más? Administrar los recursos. Administrar los recursos. Bien. Planificar. Planificar, esa es la palabra central. Porque la planificación incluye todas las otras que estamos diciendo. ¿Qué más? ¿Sí?
Proyectar, exacto. Cuando decimos planificar, proyectar, que son dos palabras que entran perfecto acá, estamos diciendo que nos tenemos que adelantar. Y esa es la idea central acá, adelantarnos antes de que pasen las cosas. En eso consiste la gestión. Para todos los que somos jefes de servicio o jefes de lo que sea, mucho de nuestro trabajo de gestión es conseguir las cosas, pero para conseguir las cosas yo tengo que haber primero proyectado qué es lo que voy a necesitar. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de gestión. Anticiparnos para no andar a las corridas a último momento. Proyectar, adelantarnos al futuro. Bien, la gestión del riesgo de desastres es el proceso sistemático de utilizar... Sí, estaría buena la idea esa de ir a cenar. Sí, estaría buena porque... Tiene el micrófono abierto. A ver, compañera, tiene el micrófono abierto. Ahí lo cerró. Bien. Entonces, la gestión del riesgo de desastres es el proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas y la posibilidad de que ocurra un desastre. Vamos a ir viendo de que muchas de estas amenazas no son evitables, pero hay otras que las podemos mitigar, que las podemos disminuir. Por ejemplo, ¿yo puedo evitar que haya un terremoto? No, no puedo evitar que haya un terremoto, pero puedo prepararme de alguna manera y hacer mitigación de los efectos de ese terremoto. Por ejemplo, construir una casa antisísmica. Bien, emergencias en salud y desastres. El desastre es una interrupción seria. El desastre es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales, que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. En el concepto de desastre, no nos tenemos que olvidar de dos cosas. Hay muchos muertos. Todos esos muertos crean una gran conmoción en la sociedad. Hay desastres económicos también, pero eso es lo de menos, ¿no es cierto? Hay mucha pérdida económica. Y esta sociedad está tan afectada que no puede hacer frente a la situación por sus propios medios. Todos estos conceptos están en la definición de desastre. Entonces, como además en este eje empezábamos hablando de emergencias y urgencias, vamos a repasar rápidamente qué son las emergencias y las urgencias y vamos a ver que es muy diferente decir qué es una emergencia, una urgencia y un desastre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Háblenme, recuerden que yo no veo la pantalla. Veo algunos deditos. Veo algunos deditos que se levantan nada más. Perfecto. Entonces, antes de hablar de desastre, hablemos de urgencias y emergencias. ¿Qué entendemos por urgencias? ¿Qué los hace diferentes de emergencias? En la emergencia, la situación requiere como la atención inmediata para evitar que el paciente prácticamente muera. En la urgencia, la atención también será rápida, pero en este caso, es inmediata, pero se puede esperar, básicamente. Es lo que entiendo. Literalmente, eso es lo que dice. Eso es exactamente lo que dice la próxima filmina. Entonces, las emergencias son situaciones que no pueden esperar, ponen en riesgo la vida, pero ojo que muchas veces no es solamente la vida, puede ser un miembro también, ¿sí? O un miembro del paciente, o la pérdida o una incapacidad importante para el paciente. No se puede esperar. Y la urgencia, aunque es grave, puede esperar un poco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, entonces veamos qué nos ponen como definición, qué son urgencias y emergencias. La definición médica de una urgencia
Es una condición clínica que, sin representar un riesgo inmediato para la vida, requiere atención médica oportuna para evitar complicaciones o el deterioro del paciente. El tiempo de respuesta debe ser atendida en un corto plazo, generalmente en las primeras horas desde el inicio del cuadro. Y el objetivo es evitar que la situación progrese a una emergencia o cause secuelas. Exactamente lo que nos contó Carolina, está perfecto. En cambio, una emergencia es una condición clínica aguda, súbita o progresiva, no solo aguda. Ojo, muchas veces una situación crónica puede convertirse en una emergencia. Y lo mismo, como habíamos dicho, que una urgencia también puede progresar a emergencia. Entonces, es una condición clínica aguda, súbita o progresiva que compromete la vida, la función de órganos vitales o la integridad del paciente y requiere intervención inmediata. El tiempo de respuesta es inmediato y a menudo minutos. El objetivo, salvar la vida, estabilizar funciones vitales y prevenir daños irreversibles. Algunos ejemplos de urgencia y emergencias que se les ocurran, que recuerden, que son emergencias. No hay tiempo que perder. Un shock. Un paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio, el dolor torácico sugestivo de IAM, como Un shock. Shock hipovolémico. shock, en cualquiera de sus... Sí. Un politrauma con fracturas expuestas incluso también puede ser. Claro que sí. Siempre que haya hemorragia, con riesgo de exsanguinación, como decía, con las amputaciones, perfecto. El accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular. Dificultades respiratorias agudas. Los shock anafilácticos también. Los shock anafilácticos. En general, las reacciones alérgicas graves, perfecto. También. Intoxicaciones. Intoxicaciones. Vamos a ver. Perfecto. Exactamente, sí. Entonces, algunos de los ejemplos que habíamos puesto son para las emergencias, las reacciones alérgicas graves que cursan con dificultad para respirar, hinchazón, dice ahí, o urticaria, se convierte en un edema de glotis, o mareos con pérdida del conocimiento, siempre que haya pérdida del conocimiento, cefalea invalidante, porque muchas veces es sugestivo de algo más grave, ¿verdad? Presión, dolor en el pecho, paro cardíaco, traumatismos, fracturas graves, hemorragias internas y externas, quemaduras, lo que no habíamos dicho eran quemaduras severas que afecten una importante porción del cuerpo, las hemorragias, dijimos, dificultad respiratoria, lo dijimos, las convulsiones son emergencias mientras está la convulsión. El posictal se considera una urgencia, pero no una emergencia. Envenenamiento y el parto inminente, que por ahí con las que menos tratamos, que por ahí nos olvidamos. Y en el caso de las urgencias, cuando revisten un poco menos de gravedad y pueden esperar, una fractura, una herida que no tenga una hemorragia, ¿no es cierto?, sanguinante, fiebre, dolor abdominal, crisis nerviosa, infecciones, dificultad respiratoria que no comprometa la vía aérea, visión borrosa o pérdida brusca de la visión, hipoacusia, reacciones alérgicas leves, sangrado y trabajo de parto, todas estas ejemplos de urgencias. Profe, le hago una consulta, ya que nombró el tema de las crisis. En el caso de una crisis, por ejemplo, de un paciente con un intento de autoeliminación, entraría también en ese rango, ¿no? En urgencia. En realidad, si vamos a lo fino, la mayoría son urgencias y hay muy pocas emergencias. Fíjense que la emergencia, por definición, pone en riesgo la vida en minutos. Alguien que tiene un intento de autoeliminación, a ver, dependiendo qué le pasó, ¿verdad? Claro. Puede ser algo más o menos leve o puede ser algo realmente grave. Dependiendo de eso, vamos a ver si lo consideramos como urgencia o emergencia. Pero vayamos a la definición y vamos a ver que no todo es una emergencia.
La mayoría de las cosas son urgencias. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Exactamente. Y muchas veces va a haber un intento de autoeliminación, consumo de pastillas, y la persona puede venir tal vez con un estado de conciencia más o menos alterado, pero no lo vamos a considerar como una emergencia y sí lo vamos a considerar como una urgencia. Profe, ¿Sí? hay situaciones también que son alertas en la emergencia, en la urgencia, perdón, que pueden ameritar a una emergencia inminente. Eso también es mirada crítica, me parece, cuando tenemos a veces las alertas de un paciente que se va a complejizar o que se va a complicar. No sé si me expliqué. Totalmente. Vos estás hablando de los agravantes. Entonces, muchas veces la sola palabra no nos dice nada, pero por ahí sí hay un agravante. Muchas veces la edad es un agravante, o muchas situaciones que dependen Los factores de riesgo. Exactamente. Entonces, el criterio del enfermero que está haciendo la clasificación es importantísimo y como siempre decimos, no hay que ajustarse tanto a lo que dice un papel, y lo que buscamos en ustedes es desarrollar el criterio. Excelente aporte. Bueno, hecho este paseo minúsculo por urgencias y emergencias, nos vamos a lo que sigue, que es gestión del riesgo. Entonces habíamos dicho que esta planificación que vamos a tener que hacer va a depender mucho de qué tipo de riesgo nos puede llegar a afectar y cuál no. Por ejemplo, para adelantarles, ¿es posible que tengamos un tsunami en Mendoza? No. Claro, no es posible. En Mendoza estamos a 750 metros sobre el nivel del mar, deberíamos tener olas de 800 metros y eso no va a pasar, salvo cuando caiga el meteorito que nos mate a todos, pero no vamos a hacer planificación. Es decir, ¿vamos a hacer planificación para el día que tengamos tsunamis? No. No, no vamos a hacer planificación. Y ahora vamos a ver por qué. Tiene que ver con esto de las amenazas y con las vulnerabilidades que tenemos. En este caso, no somos vulnerables a los tsunamis. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de la montaña. Entonces el riesgo... Pero cuando hay una tormenta de verano que baja muchísima agua por algunos sectores, Perfecto. han Cuando habido hagamos casos de muertes de gente que ha quedado atrapada por el agua dentro de sus casas. Sí, totalmente. Yo no estoy diciendo que no seamos susceptibles al agua o a las tormentas. Cuando hagamos un análisis de riesgo, vamos a ver, tsunami, no. Agua, deslizamientos de tierra, todo eso es otra cosa. Incluso, Aluviones, ese tipo de... Aluviones, sí, aluviones en el centro, y no hace mucho hubo un aluvión, no me pregunten en qué año, pero hemos tenido aluviones en el pleno centro de la ciudad de Mendoza, claro que sí. Pero sí, en el ejemplo que daba yo era de un tsunami. Vamos a tener que hacer un análisis de riesgo para descartar algunos y ver a qué riesgo somos susceptibles. Bueno, sigamos con esto y vamos a ver hacia dónde vamos. Entonces el riesgo puede relacionarse con la amenaza, con la vulnerabilidad y la capacidad, o con las probabilidades y las consecuencias negativas. Y vamos a ir por partes. El riesgo es una interacción dinámica y compleja que se modifica con el tiempo en función de los cambios en la probabilidad de que un fenómeno determinado pueda ocurrir en un momento y en un lugar dado con una intensidad, magnitud y duración determinadas. Y la exposición y susceptibilidad de las personas, la infraestructura y los bienes y servicios que pueden ser afectados por ese fenómeno. Bueno, ¿qué sacamos de todo este palabrerío? Que el riesgo se modifica todo el tiempo. A veces tenemos más riesgo y a veces tenemos menos. Y muchas maneras de mitigar el riesgo, y muchas veces digo, hay maneras de mitigar ese riesgo, ¿no es cierto? Una de ellas es planificar. Entonces vamos por parte. ¿Sí? ¿Qué es una amenaza? Como dijimos recién,
Un tsunami, por ejemplo, es una amenaza. ¿Sí? ¿Somos vulnerables a los tsunamis? Por un montón de circunstancias vamos a determinar si somos o si no somos vulnerables. Por ejemplo, nosotros no somos vulnerables. ¿Por qué? Porque estamos a 800 metros sobre el nivel del mar. Y la capacidad, esto es lo que principalmente podemos modificar, porque la capacidad es lo que nosotros hacemos para disminuir ese riesgo. ¿Sí? Son las acciones. Es la capacidad de respuesta, veámoslo así. ¿Cómo respondemos nosotros ante ese riesgo, ante esa amenaza? Bueno, ¿y por qué dice que el riesgo es proporcional a la amenaza por vulnerabilidad y es inversamente proporcional a la capacidad? Porque cuando vemos matemáticas, cuando un factor está abajo, ¿no es cierto?, como divisor, como esta capacidad ahora que está abajo de la línea, entonces actúa inversamente proporcional. Cuando aumenta la capacidad, que es la respuesta, disminuye el riesgo. ¿Se entiende, chicos? Es una comparación matemática, que por ahí no hace falta que lo entiendan, pero ¿qué pasa? Cuando más amenazas hay, más riesgo hay, porque están en la misma línea. Cuando más vulnerables somos, más riesgo hay. Pero cuando más reaccionamos a todo esto, menos riesgo hay. O sea, el riesgo disminuye mientras que nosotros hagamos más. Esa es la capacidad. Mientras que nosotros hagamos mayor cantidad de cosas, el riesgo va a disminuir. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe, ¿se entendió? Muchas veces la amenaza, la vulnerabilidad, no la podemos controlar. Pero la capacidad es lo que podemos modificar. Podemos hacer cosas. Y modificando la capacidad, disminuimos el riesgo. Sigamos con esto. Quedémonos con las primeras definiciones que hemos encontrado, ¿verdad? Entonces, que el riesgo se relaciona con la amenaza, con la vulnerabilidad y la capacidad. Y de ahí veremos las consecuencias que ya las vamos a ver. Entonces, ¿qué es una amenaza? Es un fenómeno, una sustancia, una actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud. Que es externo. Hay muchos tipos de amenazas, ya vamos a llegar ahí. Vale. Entonces, es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Las comunidades y sus hospitales están sujetas a diferentes tipos de amenazas que pueden generar situaciones de emergencias en salud y desastres. Entonces, toda esta clasificación de las amenazas están acá. Hay amenazas naturales y dentro de las amenazas naturales pueden ser geológicas, por ejemplo, los terremotos, actividad volcánica, erupciones, deslizamiento de tierra, tsunami y otras. Ahora vamos a tener que ir viendo cada una de estas y ver cuáles en nuestro medio podemos llegar a tener, ¿no es cierto? Como decíamos, un tsunami no, un deslizamiento de tierra, claro que sí. ¿Terremotos? Sí. ¿Actividad volcánica y erupciones? Sí, claro que sí. Principalmente en el sur. Pero sabemos que, aunque no nos llegue la lava, ¿cuáles son las otras consecuencias que puede tener una erupción volcánica? La ceniza. La ceniza. Y provocan verdaderos desastres, ¿o no? Sí, totalmente. Totalmente, exactamente. Entonces, siguiendo con las amenazas naturales, están las geológicas y las hidrometeorológicas, que tienen más que ver con el clima. Huracanes, tornados, tormentas, acá están las tormentas que hablamos, incluso inundaciones repentinas, temperaturas extremas, sequías, ahí está mal escrito, y otras. De estas hidrometeorológicas, ¿de cuáles somos susceptibles? Huracanes hay A la acá. sequía. Somos susceptibles a la sequía extrema.
O las tormentas por ahí que son repentinas, abundantes. Sí. El granizo. El Sonda. Ajá, esa es la que iba a decir. ¿Quién dijo el sonda? Yo. Facundo dijo el sonda, que está ahí en las hidrometeorológicas, que acá no está, porque este texto viene de la OPS, que seguramente ni saben qué es el sonda, pero dentro de las hidrometeorológicas está el sonda, dentro de las tormentas, ¿no es cierto? Habíamos dicho sequías, claro que sí, temperaturas extremas, y exactamente, diferentes tipos de tormentas que pueden terminar en inundaciones. Nosotros, por nuestra topografía, tenemos otro tipo de inundaciones. A nosotros no es que crece el río y nos inundamos, sino que llueve mucho en la montaña, baja el agua y nos inundamos de otra manera. Pero que nos inundamos, nos podemos inundar igual. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Amenazas biológicas, epidemias, tuvimos una hace poquito, no sé si la quieren recordar. El COVID y el dengue, claro. Sí. El COVID, ni acordarse del COVID, y el dengue está medio controlado, no sé, en sus lugares de trabajo hay COVID, hay dengue, perdón. No hubo casi nada de dengue. Sospecha nomás. Muy poco, muy poco. Pensamos, yo era uno de los que pensaba que este verano iba a ser terrible y al final, afortunadamente. Sí, estuvo bastante controlado. Sí, sí. El de Encinas no tuvo caso de dengue, por ejemplo. El central, muy poco. Si yo creo que, no sé, 5 casos en lo que va del año, pero no más que eso. Nada. Claro, por eso en el Encinas no directamente hubo una sospecha, pero se descartó con todos los análisis y se dio el alta, pero no hubo nada. Menos mal, toco madera porque no queremos otra de estas epidemias. Pero es una amenaza y somos susceptibles, ¿verdad? Puede pasar. Están los factores, por ejemplo, si viviéramos en Alaska, el dengue no va a llegar porque no hay mosquitos, pero nosotros tenemos mosquitos y el dengue puede llegar, es una amenaza real. Y después las causadas por el ser humano, de orden tecnológico, como los incendios, materiales peligrosos, entre otros, derrames de sustancias químicas, la de materiales peligrosos es muy importante. Muchas veces no tenemos ni idea de las cosas que llevan los camiones o de los materiales con los que trabajan las fábricas, ¿verdad? Que hacen a veces escapes de gases y hacen desastres realmente. Y finalmente, dentro de las causadas por el ser humano, amenazas sociales, conflictos armados, por ejemplo, guerra, disturbios y otros. También toquemos madera que no lleguen para acá. Bueno, pero de esta gran variedad de amenazas tenemos que estudiar y ver cuáles representan realmente una amenaza en nuestro medio. Y de ahí determinar la vulnerabilidad, que son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema, o bien que los hace susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Al igual que con las enfermedades, somos vulnerables a algunas y no somos vulnerables a otras porque tenemos defensas. Con las amenazas pasa exactamente lo mismo. Son todas aquellas circunstancias que le permiten a la amenaza hacernos daño. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Buenísimo. Sí. Entonces, volviendo a la fórmula, decía que el riesgo es amenaza por vulnerabilidad. Mientras más amenazas tiene y más vulnerabilidad haya, más riesgo tenemos. Y la capacidad, que es nuestra respuesta, es lo que disminuye el riesgo. Entonces, vulnerabilidad eran las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que lo hacen susceptible a los efectos dañinos
de una amenaza. Yo hasta ahora había dicho, ¿somos susceptibles de los tsunamis? No, entonces no somos vulnerables a los tsunamis. ¿Por qué? Por nuestras características. ¿Cuál es la característica que nos hace no vulnerables a los tsunamis? La altura. La altura, exactamente. ¿Cuál es La distancia. Exacto. ¿Cuál es la característica que nos hace vulnerables a las erupciones volcánicas? La cordillera al lado. Exactamente, y tenemos volcanes por todos lados. Igual que a los terremotos, profe. Y lo mismo los terremotos, claro. Estamos en una zona sísmica, somos vulnerables a los terremotos. Y de ahí va a venir la capacidad de respuesta que tenemos. Esa capacidad de respuesta, muchas veces, que es lo que nosotros hacemos con esa vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, somos vulnerables, se adelantaron un poquito, pero está perfecto. Somos vulnerables a los terremotos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? La actuación de emergencia, la edificación de La edificación es una de las sísmica. principales. Edificación antisísmica, exacto. ¿Qué más? Prever antes de que Mendoza tiene tantas plazas por el hecho de ese, para hacer escape Lugares de seguridad. de los edificios. La educación también. La educación, las calles anchas, las plazas. simulacros. Simulacros, ahí está. Qué bueno que llegamos a los simulacros, porque dentro de toda planificación tienen que haber simulacros. Es una parte fundamental de la planificación y de la gestión, los simulacros, porque nos ayudan a ajustar, ¿no es cierto?, todos los detalles para que el día que llegue y sea una realidad, sepamos qué hacer. Porque si lo dejamos en un papel... ¿Cómo? Sería como que simulamos la escena a lo que podría pasar. Exactamente. Claro, preveemos la situación a través de la práctica y de la experiencia. Tomamos experiencia, exactamente. ¿Y qué pasa? Sí. También. Eso Pero es lo que pasa con los simulacros de sismo, que por lo general toman el tiempo en cuanto evacúan, cómo se trabaja, cómo se divide, para ver qué fallas tiene y eso se trabaja y se arregla. Perfecto, tal cual, exactamente. Nos da la posibilidad de evaluarnos y si hay que hacer ajustes, se hacen. Porque si llegamos a la situación y ahí nos damos cuenta de que habíamos planificado mal, bueno, ya va a ser tarde. Excelente. Eso también ayuda en la fórmula que pasó con el tema de la capacidad para manejarlo. Exactamente, es nuestra respuesta. La capacidad, ¿sí? Esto lo podemos evitar también en algún momento, siempre y cuando sepamos bien lo que vamos a hacer. Evitar el terremoto no lo vamos a evitar, pero vamos a estar preparados. Los daños me refiero. Exactamente, porque hacia ahí vamos, a lo que es la mitigación de los efectos. Todas estas cosas que hacemos, que incluyen como una parte muy importante los simulacros, tienen que ver con la respuesta. Hacia allá vamos, a cuál es nuestra respuesta ante estas contingencias. Muy bien. Entonces vamos a ver un resumen de las consecuencias según la amenaza. En la primera parte vemos cuáles son las acciones de respuesta en la atención masiva de víctimas y en la segunda parte, en esto, cuáles son las acciones de respuesta al control de incidentes. Pero nos vamos a quedar con esto. Primero, lo que está acá dentro del recuadro rojo. Ante una amenaza determinada, por ejemplo, un terremoto, tiene consecuencias distintas dependiendo de cuál sea la amenaza, ¿no es cierto? Por ejemplo, un terremoto tiene muchas lesiones traumáticas, por eso tiene 3 crucecitas, pocos brotes epidemiológicos, porque a diferencia de lo que uno puede pensar, tanto las inundaciones, los terremotos,
las emergencias, todo eso, uno tiende a pensar de que va a venir una epidemia después del terremoto, viene una epidemia porque hay muchos muertos por todos lados. Bueno, no funciona así. La evidencia dice que no funciona así. Entonces van a ver que los brotes epidémicos son escasos, cualquiera sea la amenaza, salvo que sea una epidemia. Entonces, obviamente, si es una epidemia, va a haber un brote epidémico. Pero vieron que uno tiende a pensar de que después de la inundación, con todos los muertos, vienen las epidemias. Bueno, no funciona así. Entonces, ante un terremoto, las mayores consecuencias van a ser muchos traumatizados y saturación de los servicios de emergencia. Ante una inundación, van a haber muchos traumatizados, pero la saturación de los servicios de emergencia no es tanto. Las inundaciones lentas, prácticamente que no tienen ni lesiones, ni brotes epidémicos, ni saturación de los servicios de emergencia. Los huracanes, sí, más parecido a los terremotos, muchos traumatizados y bastante saturación de los servicios de emergencia, al igual que los deslizamientos, actividad volcánica. Las epidemias es la única que tiene pocos lesiones traumáticos, pero tiene saturación de los servicios de emergencia, hasta llegar a las emergencias con materiales peligrosos, que es el último, que va a tener muchas personas heridas y mucha saturación de los servicios de emergencia porque todos demandan atención, ¿sí? Esto es lo que vamos a tener que ir viendo de en qué se va a basar nuestra respuesta, nuestro plan de acción ante la saturación de los servicios de emergencia, que es hacia donde vamos a llegar al final de esto, ¿sí? Bueno, gestión del riesgo. La gestión del riesgo es el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. La gestión del riesgo de desastres es el proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas y la posibilidad de que ocurra un desastre. Todas estas palabras, ¿qué nos dicen? Que tenemos que planificar, que tenemos que hacer políticas, que tenemos que fortalecer nuestras capacidades para que el impacto no sea tanto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es gestión del riesgo? Es una práctica sistemática y lo tenemos que hacer todo el tiempo. No se trata de algo que hicimos una vez hace 5 años y ahí lo dejamos, una planificación y se quedó ahí. No, es sistemático. Es administrativo porque principalmente tiene que estar escrito, ¿no es cierto? Por eso dice que es administrativo. Y organizacional, porque involucra a toda la organización. ¿Y qué va a hacer esa organización? Acciones para enfrentar el riesgo y que ese riesgo no nos pegue una piña el día que llegue. Ese desastre, cuando ocurra, va a tener menos efectos. ¿Estamos? Buenísimo. Entonces vamos a seguir con gestión del riesgo. Enfoque y práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. Excelente. Ahora vamos a ver a través de qué vamos a gestionar el riesgo. Todo hospital debe contar con un programa de gestión de emergencias y desastres que aborde la evaluación del riesgo, reducción de amenazas y vulnerabilidades, preparación y respuesta. Este programa debe tener el respaldo legal necesario del hospital y sector salud. Así como habíamos visto en la definición anterior de que la gestión del riesgo es administrativo, es organizacional. Todo esto nos está diciendo que es la respuesta de la organización. Tiene que estar involucrada la organización. No es un loquito escribiendo cosas en una oficina. ¿Sí? Entonces, un programa de emergencias, todo hospital debe contar con un programa de gestión de emergencias y desastres que aborde la evaluación del riesgo, reducción de amenazas
y vulnerabilidades, preparación y respuesta. Este programa debe tener respaldo legal necesario del hospital y sector salud. Este programa de gestión del riesgo está relacionado con el resto de los programas del hospital, ¿sí? Por ejemplo, con el programa de control de infecciones, otros programas hospitalarios, programa de calidad y seguridad del paciente, programa de gestión de emergencias y desastres, están todos interrelacionados y vinculados. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el momento en que tengamos que hacer un programa, vamos a involucrar a la gente de control de infecciones, porque si tenemos múltiples víctimas, por ejemplo, tenemos que trabajar de una manera determinada de acuerdo a los lineamientos de los programas de control de infecciones, ¿sí? Por eso están todos vinculados. Les repito, no es el trabajo de alguien en una oficina diciendo, bueno, el día que pase esto, vos vas a hacer esto, esto. No, es un trabajo coordinado entre todo el personal del hospital. Exactamente, exactamente, porque si vamos para atrás, ¿qué dice? Aborda la evaluación del riesgo, reducción de amenazas, muchas veces las amenazas y nuestra vulnerabilidad tiene que ver con la parte edilicia. Por ejemplo, si estamos hablando de incendios, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Además de hacer un plan de evacuación. La asistencia a las víctimas y a los pacientes quemados en el caso de que lo hubiesen. Sí, pero estoy hablando de otra cosa. En la parte hospitalaria sería la recepción, cómo va a estar preparada las unidades para recibir ese tipo de amenaza. Claro, exactamente. Sí, les damos una estabilización, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, una estabilización, pero no es el tipo de paciente que nosotros estamos acostumbrados a ver, es verdad. Entonces, decíamos que teníamos que evaluar el riesgo y reducir las amenazas y vulnerabilidades. Muchas veces esta reducción de amenazas y vulnerabilidades, como decía el compañero, tiene que ver con lo edilicio, con estar preparados desde todo punto de vista. Y está vinculado a todos los programas hospitalarios. Y esta gestión se hace a través de un comité hospitalario de emergencias y desastres. Este comité hospitalario es un grupo de personas establecido formalmente, tiene que tener una resolución como comité. No sé si ustedes forman parte de algún comité. Un comité puede trabajar en un hospital en forma, digamos, irregular, por decirlo, sin más respaldo que la misma formación del comité, pero lo correcto es que ese comité tenga una resolución de comité, que desde dirección se diga, se forma este comité, estos son los integrantes, tienen el respaldo de la dirección para trabajar sobre este y este tema, ¿sí? Por eso el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres es un órgano establecido formalmente. ¿Qué hace? Coordina la implementación de las acciones del programa de emergencias en salud y desastres, coordina las medidas de preparación para la respuesta y recuperación, ya que estamos acá, ante un desastre va a haber respuesta y después recuperación. Respuesta y después recuperación, ¿sí? Mientras dure el desastre, le tenemos que dar respuesta. Pero después nos tenemos que recuperar para volver a hacer lo que hacíamos antes. Por ejemplo, una guardia de urgencias, ante una situación de desastres, va a trabajar de manera diferente, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando termine el desastre? Vamos a volver a lo que era antes. Esa es la recuperación, ¿sí? Funciona a través de reuniones periódicas
y la adopción de medidas para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, en la gestión de los desastres vamos a formar un comité hospitalario, que se va a reunir periódicamente y va a trabajar para dar respuesta ante un desastre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Buenísimo. Y como dijimos que un comité hospitalario no es un loco escribiendo cosas en una oficina, sino que es un grupo de personas que se juntan para trabajar y planificar la respuesta ante desastres. Entonces, justamente tiene que estar integrado por representantes de la mayor cantidad posible de sectores del hospital. Desde el director, que es el que nos da el peso y la validación, médicos, administrativos, enfermería, la jefatura del servicio de emergencias, claramente, porque cuando pase un desastre va a ser el servicio más afectado, va a ser el que esté más preparado, o va a ser el que tenga que responder con mayor peso. Pero, ¿qué pasa? Una vez que el servicio de urgencias atendió a las víctimas múltiples, por ejemplo, tienen que ir a algún lugar. La idea sería que, esto lo vamos a ver después, pero la idea sería que una vez estabilizados los pacientes, vayan a internación. Entonces, por eso tienen que estar también el jefe de cirugía, el jefe de salas, los jefes de los quirófanos, ¿sí? Cuidados críticos, diagnósticos, mantenimiento, transporte, vigilancia. Tienen que haber representantes de todos los sectores del hospital. Este comité hospitalario trabaja en forma coordinada. Todo el hospital trabaja en forma coordinada, ¿sí? Ante un desastre. Cuando veamos el ejemplo de lo que hace un comité, de lo que planifica, vamos a ver, por eso tenía que estar el jefe de mantenimiento, por decirle, o por eso tenía que estar la gente de administración. Porque generalmente, por ejemplo, vamos a necesitar recursos económicos. ¿Y quién nos va a dar recursos económicos? Con la firma del director del hospital, lo va a hacer la gente de administración, ¿no es cierto? Bueno, entonces, los integrantes son multisectoriales. Le hago una consulta, profe. Sí. En este caso, en este programa de emergencia, ¿estamos preparados en la parte de catástrofe para este tipo de, en el caso de que ocurriera? ¿O solo para situaciones como accidentes múltiples? No sé si me explico. ¿Quiénes? En los hospitales, por ejemplo, nosotros, en el Hospital Central. Bueno, nosotros sí, porque yo soy el profesor y yo soy el jefe de la guardia. Sí, pero en el caso de catástrofe, para derivar todo este tipo de situaciones en general, ¿tenemos respuesta? Sí, tenemos. Ya en un par de clases o en algún momento les voy a mostrar cuáles los planes de respuesta del hospital ante catástrofes y ante incidentes con víctimas múltiples. Excelente. Gracias, profe. No, de nada. Sí. Después les voy a contar una anécdota que pasó con esto del Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres. Es un trabajo, o se los cuento ahora, es lo mismo. Es un trabajo. Evelyn levantó la mano, habla, Evelyn, no hay problema. ¿No? Bueno. El trabajo de la preparación y la respuesta ante... Ahí está, perdón. Sí. No podía activar el micrófono. Con respecto a los microhospitales o de menor complejidad, ¿igualmente cuentan con esto? Sí, sí. Ajá. Incluso todo efector de salud debería contarlo. A eso es a lo que vamos a llegar al final, porque su trabajo de investigación tiene que ver con esto, con la planificación. Genial. Me había surgido esa duda con respecto a la capacidad, digamos, porque el microhospital de todas maneras tiene todo lo anterior que nombró. Exactamente. Y si así fuera un centro de salud, se adapta. Exactamente, se adapta, tiene un director, tiene un enfermero, un administrativo, se identifican los roles y se hace igual una preparación para la respuesta ante catástrofes. Debería existir. Pero para ello debemos tener un protocolo a seguir, ¿verdad? Porque
yo trabajo en el Hospital Psicoli de Lavalle, es un hospital de baja complejidad y generalmente no activamos nosotros esto como una cuestión en la práctica. Esto tiene que estar estipulado por un protocolo, ¿verdad? Totalmente. Vamos a llegar ahí en algún momento, vamos a llegar y vamos a llegar hasta el punto en que ustedes van a ser capaces de hacer uno. De todas formas, vamos a ver los ejemplos. Y ya viendo un ejemplo, vemos cómo todo esto se materializa. Genial, genial. Gracias, profe. No, está bien. Pero la idea es llegar hasta la realización de estos planes de respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos que el hospital tiene que dar, por una parte, respuesta y por otra parte, después planificar la recuperación. ¿Sí? Entonces, este comité va a liderarlo el hospital se va a preparar liderado por el comité. Ahí está. Se dispondrá de un programa o plan de acción enfocado en la planificación, organización, coordinación, comunicación y formación del personal. Esta formación y entrenamiento del personal, ¿a qué le suena? ¿A qué hace referencia? A los simulacros. A los simulacros, justamente. Entonces vamos a planificar, vamos a organizar, vamos a coordinar y después de que haya un plan, lo tenemos que comunicar, lo tiene que saber todo el mundo. No puede ser un secreto el plan. Y además de que lo conozca todo el mundo, lo tenemos que llevar a la práctica, a la simulación, a un simulacro. Y el plan debe contar con un presupuesto específico y sus actividades incluidas en el programa anual del hospital. Bien. Este plan de respuesta hospitalaria el proceso de planificación debe estar documentado y permitirle al hospital prever los eventos que pueden afectar al hospital y su funcionamiento, responder ante eventos naturales y provocados por el ser humano, y normalizar las actividades y la operación del hospital una vez pasado. Entonces, hay una avalancha, no era una avalancha, ¿cómo se llama? Un deslizamiento de tierra. Hay una inundación, hay un terremoto. Todo esto, toda esta situación, un viento sonda devastador, todas estas situaciones ameritan que el hospital tenga un plan de respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Un plan de respuesta ante estas situaciones. ¿Sí? ¿Va a cambiar la forma de trabajar del hospital ante estas situaciones? No. Repito, ¿va a cambiar la forma de trabajar del hospital ante estas situaciones? Sí, Sí, por supuesto, atender porque la situación sí. Sí, va a mejorar. Claro, va a cambiar todo. Ustedes imagínense. Se va a abocar a esto. Exactamente. Entonces, mientras dure esta respuesta, el hospital va a trabajar diferente. Por eso después hay otro plan para volver a la normalidad. ¿Sí? Bueno, tipos de documentos para la respuesta y recuperación. Para la respuesta, un plan de respuesta y subplanes o planes de contingencia. ¿Sí? El plan de respuesta puede ser la generalidad, pero va a estar formado por subplanes, planes de respuesta, planes de contingencia. ¿Por qué? Porque va a tener que haber un plan de contingencia, para diferentes tipos de contingencia. Porque no es lo mismo que choquen dos colectivos y hayan, o un tren y un colectivo, nosotros no tenemos, y hayan 80 víctimas, entonces estaríamos preparándonos para dar respuesta a 80 víctimas de un accidente. No es lo mismo que pase eso o que pase una inundación o que hay un deslizamiento de tierra. Son situaciones diferentes, aunque tal vez todas terminen siendo manejadas como víctimas múltiples, pero no es lo mismo. No trabajamos igual durante la pandemia.
cambió la forma de trabajar. Entonces, tienen que haber planes de contingencia diferentes para diferentes contingencias, ¿sí? Múltiples víctimas de un accidente, de un incidente, ¿no es cierto?, de un choque, vamos a trabajar de una manera. Ante una epidemia, vamos a trabajar de otra. Ante una inundación, que puede incluso inundar al hospital, vamos a trabajar de otra. Por eso, el plan de respuesta va a tener subplanes o planes de contingencia. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, si digo mucho, estamos de acuerdo, perdónenme, pero digo mucho, estamos de acuerdo. Y esto, lo que sigue, tiene que ver con lo que preguntaba la compañera. ¿Cómo se activa? Y está dentro del plan cómo se activa. Eso también tiene que estar planificado. Los procedimientos para la activación y la desactivación, la comunicación con la población y los medios, la gestión de la información de los pacientes, gestión de personal, transporte, suministro de agua y alimentos, triage, ampliación de la capacidad. Miren qué importante esto. Ante una situación que es contingente, que no es de todos los días, tenemos que ampliar nuestra capacidad de respuesta. Referencia de paciente. ¿Saben lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia, verdad? Yo no. Yo tampoco. Alguien de atención primaria, por ahí la gente de atención primaria podría saberlo. Porque el sistema de referencia y contrarreferencia, incluso lo vemos nosotros cuando estudiamos enfermería en algún momento, pero se nos olvida pronto, tiene que ver con derivar pacientes a mayor complejidad y de mayor complejidad derivar pacientes a menor complejidad para la descomplejización. Es el triaje eminente de clasificación de la emergencia, ¿verdad? No. Ah. No. Es lo que estoy... Perdón, eso sucede mucho con el Hospital de Encinas y el Lago Maggiore. Claro. Por ejemplo, pacientes infectocontagiosos que son derivados al Hospital de Encinas, eso es referencia. Y contrarreferencia después cuando lo devuelven. A eso tiene que ver, con los traslados, con las derivaciones. El tipo de hospital, el efector que corresponde sería. Claro, con la complejidad del hospital. Exacto. Claro, nosotros por ejemplo, los CAP de Lavalle, los pacientes que son derivados al Hospital Sicoli, y en el caso de que requiera mayor complejidad del paciente, son derivados a los grandes hospitales. Pero en primera instancia, desde el CAPS van al Hospital Sicoli, y de ahí, bueno, se distribuye según la necesidad. Pero sí, nosotros seríamos, en este caso, referencia en Lavalle, con los CAP de la zona. Justamente, a eso. Sería como asegurar la continuidad de la atención del paciente. Justamente. Sí, así sería, me parece. Sí, como vos decís, tiene que ver con el lugar más apropiado para continuar el tratamiento del paciente. Es exactamente. Es la derivación en sí. Es la derivamos al paciente. Es la derivación, es así. Excelente. Si O cuando, por ejemplo, ellos nos lo devuelven, porque a nosotros a veces nos han devuelto pacientes. Por eso, esa es la contrarreferencia. Referencia y contrarreferencia. Excelente, gracias, profe. Donde sube o baja el nivel de complejidad. Lo que no pueda manejar un centro de salud, lo va a mandar a mayor complejidad. Una vez que la mayor complejidad resuelve la situación, posiblemente lo devuelva al centro de salud o al hospital más chico, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto tiene que estar documentado. Todos los procedimientos, estábamos diciendo, ¿cómo se activa el plan? ¿Cómo les parece que se puede activar un plan? ¿En conjunto con emergencias? O sea, con el es un plan hospitalario. No, es un plan hospitalario. Adentro del hospital vamos a activar un plan de respuesta ante incidentes, un plan de respuesta ante desastres. Y dependiendo de cuál sea el desastre que en camino, o sea, lo que se manifieste. Con los sectores y las especialidades. Claro, trabajar interdisciplinariamente dentro del hospital, de la institución. Vamos a trabajar coordinadamente con todos los sectores del hospital. Pero ¿quién les parece que va a activar el plan? ¿Quién va a decir, bueno,
Un Una jefe, guardia. un director. Las jefaturas. Ajá. Claro, por eso las jefaturas de la guardia en este caso. La jefatura de la guardia. Ustedes saben que primero está como cabeza del hospital el director, ¿sí? El director, la directora. Y en ausencia de los directores, el jefe de la guardia hace las veces de director del hospital. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ese es el orden en el que se va a activar un plan. Por El ejemplo, orden jerárquico de acuerdo al momento que se activa también, ¿verdad? exactamente. Si es a las 9 de la mañana y está el director, bueno, bastará una llamada para decirle al director, pasa esto, esto y esto, ponerlo en conocimiento y decirle, hay que activar el plan de respuesta. Entonces, el En director... caso contrario va a ser el jefe inmediato. Exactamente. Por ejemplo, en nuestro hospital sería el médico de la guardia que quedaría debajo del director cuando no se encuentra. Justamente. Pero todo esto tiene que quedar en el escrito. Entonces, en qué situaciones lo va a activar una persona o la otra, va a quedar todo en el plan de respuesta. Entonces decía, ¿quién activa? ¿Quién desactiva? ¿Quién comunica a la población lo que está pasando? ¿Se acuerdan que durante la pandemia siempre había un encargado de salir a hablar con la prensa, de salir a hablar con los familiares? Y también todo lo que sea gestión de agua, de alimentos, triage, ampliación de la capacidad, todo tiene que quedar registrado cómo va a ser, ¿sí? Protección de la información, descontaminación, aislamiento. Y además, protocolos para cooperar y coordinar con otras instituciones. Referencia y contrarreferencia de pacientes, volvemos a lo que dijimos recién, porque muchas veces vamos a necesitar que después de estabilizado un paciente, lo tengamos que mandar a otro lugar, ¿sí? Va a haber después, además del plan de respuesta, como dice del lado izquierdo, va a haber un plan de recuperación. ¿Y a qué hace referencia la recuperación? A la rehabilitación de las capacidades previas, ¿sí? Procedimientos de rehabilitación para determinar las prioridades de evaluación de los daños, rehabilitación de los servicios esenciales, recuperación del personal, reabastecimiento de suministros y reemplazo del equipo. Procedimientos de continuidad para mantener los servicios de emergencias y asistencia crítica, urgencias, UCI, servicios de apoyo, por las noches, fines de semana, días festivos, lograr la continuidad de los servicios esenciales de apoyo clínico y auxiliares, como laboratorios, radiología, farmacia, y protocolos, con proveedores de servicio y otros. Entonces, todo esto va a tener que quedar plasmado en el plan de respuesta hospitalaria. ¿Cuántas páginas va a tener un plan de respuesta hospitalaria? Muchas, más de 50 páginas. Todo esto, hasta donde hemos hablado ahora, sobre el plan de respuesta hospitalaria, surge de un curso de OPS, que es el planeamiento hospitalario para la respuesta de emergencias en salud y desastres. Creo que todavía está disponible en la página de OPS, así que es un curso que ustedes pueden hacer. Yo lo he hecho y bueno, les da una certificación, ¿no es cierto? Bien. Nos tomamos 10 minutos para un recreo, para ir al baño, para tomar algo. ¿O quieren que sigamos? Si es por mí, sigamos. Bueno, sigamos y lo hacemos un poquito más cortito, ¿les parece? Perfecto. Buenísimo. Sigamos. Entonces, esta planificación hospitalaria es el nivel de ejecución. Todo esto que vemos alrededor. ¿Sí? Los hospitales y primer nivel de atención. Todo esto es ejecución. Pero no puede estar descoordinado. Está coordinado desde el nivel central, desde el nivel estratégico, ¿sí? Con los Comité Nacional para Emergencias y el Centro de Operaciones de Emergencia.
a nivel nacional están los comités nacionales de emergencia. A nivel regional, provincia, municipio y de ahí para abajo, ¿sí?, están los niveles de gestión. Y después están los niveles de ejecución, que es donde estamos nosotros, porque nosotros somos los que vamos a ejecutar los planes. Pero está todo coordinado y recibimos el apoyo desde Nación. Esto es a modo informativo, nada más. Bueno, Plan Hospitalario de Respuesta. Continuamos. Entonces es el instrumento institucional en el que se establecen los objetivos, la organización, las acciones y las responsabilidades frente a situaciones de emergencia o desastre, a fin de controlar sus efectos y atender los daños a la salud que se puedan presentar. Tiene que estar todo por escrito. ¿Qué características tiene este plan? Es multiamenaza. Responde ante los efectos de amenazas naturales o provocadas por el ser humano. Es integrado a los planes de continuidad y de recuperación y otros planes de gestión del riesgo a desastres que disponga el hospital. Habíamos dicho que toda la planificación estaba coordinado y articulado con los planes de los niveles de gestión del sector salud y el nivel local o territorial. Es coordinado entre los servicios intrahospitalarios con los servicios extrahospitalarios. Ustedes saben que muchas veces los servicios de ambulancia trabajan en forma conjunta en estas situaciones. Habíamos dicho que es comunicado al personal del hospital, también al sistema de emergencia y a toda la comunidad para saber qué haríamos ante esta situación. Y es participativo, elaborado bajo el liderazgo del comité hospitalario con la participación de todos los actores claves. Habíamos dicho que iba a estar el jefe de la guardia, iba a estar la gente de laboratorio, la gente de ropería, la gente de portería, seguridad, todo el mundo. Por eso es participativo y colaborativo. ¿Qué es lo que no es un plan de respuesta? No es el plan de la gestión de riesgos, porque habíamos dicho que la gestión de riesgos lo habíamos visto antes. Esta es la respuesta. La gestión del riesgo tiene algunas actividades, por ejemplo, para mitigar ese riesgo. Habíamos dicho, ante el riesgo de un incendio, el plan que va a decir que pongamos matafuegos, pero el plan de gestión el plan de respuesta es otra cosa. No es la compilación de acciones de mejora futura. Estamos hablando de cómo concretamente vamos a trabajar, cómo vamos a dar respuesta ante una contingencia. No es el desglose de las necesidades para responder a emergencias y desastres, sino que es la respuesta a emergencias y desastres. No es una lista de debilidades del hospital y no es un tratado de emergencias y desastres. Es la respuesta concreta. El plan de respuesta que incluye el sistema hospitalario de gestión de incidentes, la logística, funciones y responsabilidades del personal y de los departamentos claves, recursos humanos y económicos, recepción y atención de los pacientes, triage y descontaminación si fuera necesaria, comunicaciones, bienestar y protección del personal. La elaboración e implementación del plan tiene que estar bajo el liderazgo del comité hospitalario y se conforma un equipo técnico para elaboración y actualización del plan. Justamente esto es lo que les contaba, que les iba a comentar lo que nos pasó a nosotros hace 2 años. Conformamos el comité hospitalario y nos pusimos a trabajar, ¿sí? Este equipo técnico que tenía que actualizar el plan, nos dimos cuenta que era muchísimo trabajo. De hecho, lo hicimos, lo actualizamos el plan. O, para ser más concretos, lo actualicé yo el plan. Llegamos a hacer ejercicios de simulacro. Como dice acá, se realiza la validación del plan mediante un ejercicio de simulacro. Se aprueba el plan. Acá llegó el problema cuando había que aprobar el plan por el director del hospital. Nosotros, yo como enfermero, como jefe de la guardia, había trabajado en conjunto con la gente de higiene y seguridad. Pero la gente de higiene y seguridad tenía dudas. Y si ellos, que son los especialistas, tenían dudas, imagínense yo, que era un enfermero haciendo un plan
de contingencias. Entonces, después de que habíamos hecho la planificación, y era una buena planificación, ya vamos a ver, al momento de tener que firmarlo, nos dimos cuenta que necesitábamos un asesoramiento profesional. Entonces, el hospital terminó contratando una consultora externa que terminó de dar los detalles. Aún está retocando detalles. Nosotros hicimos un simulacro el año pasado y luego entró la consultora y la consultora todavía no hace simulacro, o sea, todavía no llegan hasta ese punto. La planificación es un trabajo muy pesado, la verdad que es un trabajo muy pesado y no tiene que quedar nada librado al azar. Por eso, para que se den una idea, terminaron contratando una consultora. Pero bueno, el plan que hice yo, que quedó a revisión, ¿verdad? Es el que les voy a compartir después y es con el que vamos a trabajar. ¿Eso sigue viable, profe, para ahora, una vez que la consultora apruebe, o qué es lo que se espera? Las correcciones esperamos, justamente. Bien. Pero mientras tanto es lo que está, es verdad, es lo que hay. Bien. Bueno, entonces, la elaboración e implementación del plan, como les decía, que tiene que estar bajo el liderazgo del comité hospitalario, y se conforma un equipo técnico para elaborar y actualizar el plan. Se realiza la validación del plan mediante un ejercicio de simulacro o simulación. Se aprueba el plan por la dirección del hospital. El plan se socializa, esto es lo que habíamos dicho muchas veces, que lo tiene que conocer todo el personal, porque si no, está en un cajón y no nos sirve de nada. Y se revisa o actualiza una vez al año y se destinan recursos para ejecutarlo, que es en lo que están ahora en la revisión y actualización. Para estas pruebas y revisión del plan, debe ser probado al menos una vez al año mediante simulacros y simulaciones. Nosotros cuando hicimos el simulacro vino la gente de Defensa Civil, porque también es verdad que la gente tanto del municipio como de Defensa Civil tienen algo de participación en los planes estos. Y principalmente en los simulacros y la simulación. Ellos controlaron el tiempo, ellos estaban como veedores externos para encontrar los errores y para encontrar detalles. Estuvo muy bueno cuando nosotros hicimos la simulación. Y finalmente documentar las pruebas realizadas, incluyendo las medidas correctivas que deben servir para la modificación del plan, que es a lo que hacía referencia, que fueron el aporte que tuvieron los bomberos y la gente de Defensa Civil. Otros planes de emergencia. Entonces, antes está el plan de reducción del riesgo y el plan de preparación. Antes de que suceda el desastre. Antes vamos a reducir los riesgos. Por ejemplo, con medidas edilicias, ¿no es cierto? Arreglar lo que podamos arreglar, cambiar ventanas de vidrio por ventanas de acrílico. En muchos lugares vieron que le ponen la cinta adhesiva a las ventanas. Incluso con la construcción antisísmica, que es lo que habíamos dicho. Todo esto antes, ¿sí? Nos preparamos. El plan de preparación es antes del incidente. Durante el incidente está el plan de respuesta, con todos los planes de contingencia o subplanes. Y después del incidente tenemos que volver a la normalidad, entonces están los planes de recuperación, los planes de reconstrucción. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Sí. Sí, estamos dando respuesta. Justamente, nosotros hicimos una evaluación de los riesgos, una evaluación de las vulnerabilidades, y en base a eso planificamos, a la vez que redujimos los riesgos que se podían reducir. Habíamos dicho, ante el riesgo de terremoto, nuestra vulnerabilidad podría haber sido no tener construcciones antisísmicas, y esa iba a ser
la reducción del riesgo, tener construcciones antisísmicas. Y entonces nos íbamos a preparar, íbamos a planificar. ¿Qué íbamos a planificar? Lo que íbamos a hacer justamente cuando ya estemos durante la contingencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Y entonces, antes, además de reducir los riesgos, íbamos a planificar. ¿Y qué íbamos a planificar? La respuesta y la recuperación. ¿Sí? Perfecto. Y ahora vamos a los planes de contingencia. Durante, o sea, en nuestra respuesta, o para decirlo de otras maneras, el plan de contingencias es nuestra respuesta a la contingencia, al desastre. ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces, durante aplicamos el plan de contingencia, que es un subplan específico para cada amenaza. Son planes de respuesta ante las principales amenazas identificadas por el hospital. Estos planes deben estar documentados, completos y fácilmente disponibles. Se revisan o actualizan al menos una vez al año y se cuenta con recursos para ejecutarlos. A modo de comentario, yo tengo un plan de contingencias en la guardia, que lo hice yo también, que es para la atención a víctimas múltiples. ¿Cuál era la amenaza en este caso? Cualquiera sea el caso, una demanda que exceda mi capacidad de respuesta, esa era la amenaza. Una demanda desproporcionada. En este caso, las víctimas múltiples. Mi plan de contingencias, ¿qué les parece que debería tener? Imaginemos que me llegan 100 personas, cualquiera sea la situación, pero me llegan todas juntas 100 personas con gravedad. ¿Qué les parece que debería tener yo? ¿Puede repetirlo, profe? Bueno. Un servicio de urgencias hace un subplan para una contingencia, para una amenaza. La amenaza detectada, en este caso, es la llegada de víctimas múltiples, de 100 víctimas que me llegan todas juntas. Yo tengo que tener planificado qué voy a hacer de esta situación. Y primero hacer un triage. Clasificar, claro. Claro. La urgencia y de la emergencia, o sea, cuál es el paciente de primera atención, la inmediata. Claro, hacer el triage. Perfecto, empezamos por triage. O una mirada holística, crítica, como lo decíamos en un principio, de no solamente, a veces el paciente no lo puede manifestar, pero nosotros visualizamos a veces situaciones que puedan tener el riesgo de la emergencia. Bien, algún sistema de clasificación me parece perfecto. Yo tengo que tener algún sistema de clasificación para hacer el triage y determinar a quién voy a atender primero. Eso es lo que me están diciendo, ¿verdad? Sí, profe. Excelente. Sí. Excelente. Perfecto. Toda la primer parte, que es la parte administrativa, también debe estar en el plan de contingencia. ¿Cómo los administrativos van a anotar, por decirlo de alguna manera, a las 100 personas para que después yo les pueda hacer el triage y clasificarlos? Eso también, entonces, si empezamos por el principio, tengo que empezar por ver administrativamente cómo voy a identificar a las personas, anotarlas por cualquier tipo de sistema, para después clasificarlas. Una pregunta con respecto a eso. Sí. Porque usted sabe que nosotros estamos en riesgo inminente permanente de alguna situación de esas. Sí. ¿Qué pasa en este caso que nos ocurriese, como esa vez que chocaron los dos colectivos en Corralito, sí, y llegaron aproximadamente 45 personas a la guardia? ¿Quién se encargaría de guiar a la gente para la orden de administración? Porque el administrativo solo va a cargar, pero hay una persona que se debería asignar desde la parte de salud, enfermería, ¿verdad? Para designar quiénes van a ser ingresados primero. Porque esa vez no pasó. Exacto.
como decíamos, por una parte el administrativo lo que va a hacer es identificar al paciente. Muchas veces cambia la forma de identificarlos. Si tenemos historia clínica digital, se puede pasar a papel porque es una situación diferente, ¿no es cierto? Entonces está la posibilidad de que solamente se le llene una ficha al paciente y que esa ficha lo acompañe, porque es una situación especial. Depende de la planificación que ustedes hagan, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que una de las posibilidades es cambiar el sistema, ¿no es cierto? Entonces, pasar de historia clínica digital a pasar a papel, a una ficha con papel, justamente porque hay muchas personas y hay poco tiempo. ¿Se entiende? Sí, 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 totalmente. Incluso, incluso a veces la única manera de identificar al paciente es colgarle una tarjeta en el cuello y que la tarjeta lo acompañe, más allá de que uno no sabe cómo se llama, ¿no es cierto? Pero que sepamos de que estamos hablando de ese paciente y que después no se nos mezclen los pacientes. Claro, la mayoría de los hospitales privados es obligatorio el uso, por ejemplo, en este caso, de las pulseras y en el caso que sea un paciente que cae en una ambulancia, se lo identifica con un número. O las pulseras con un breve diagnóstico. O la cadenita esta que decimos con un breve diagnóstico. Exactamente. Cualquier sistema que nosotros planifiquemos que nos permita no confundir a los pacientes y, como decía la compañera, que les pongan un número aunque sea, ¿no es cierto? Nos permite contar la cantidad de víctimas. Eso también está en todos los planes de triage. Exactamente. También pueden ser tarjetas con color para determinar la gravedad de cada paciente. Sí, cuando veamos incidentes con víctimas múltiples en prehospitalario, vamos a ver que utilizamos justamente eso. Una tarjeta con color colgada del cuello de la persona, que no tenemos la identificación de la persona, pero tenemos la gravedad y el número, que ya nos sirve para algo. Porque claramente en prehospitalario, ante víctimas múltiples, no nos interesa mucho cómo se llama esa persona. Después, en un paso posterior, tendremos que identificarla con nombre y apellido, pero en este momento necesitamos otra cosa. Y tiene que quedar en el plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el sistema que vamos a utilizar? Entonces, estos planes deben estar documentados, completos, disponibles y revisarse una vez por año. Y muchas veces hace falta dinero, entonces para ejecutarlos también tienen que tener algo de recursos. Por ejemplo, en el plan de la guardia habíamos dicho, ¿qué necesitábamos? Estábamos en eso, volvimos al tema. ¿Qué necesitábamos? Identificar a los pacientes, perfecto. Y después, ¿qué necesitábamos para atender a los pacientes? ¿El recurso humano? El recurso humano es una parte, sí. Con respecto al recurso humano, solamente les voy a comentar que en general, en estas situaciones, no se llama a la gente que está en su casa para venir a reforzar las guardias. ¿Por qué? Esperen que está mi perra ladrando como una loca. Un segundo. Perdón, ahí volví.
Exactamente, porque ¿en qué tenemos que pensar? Que pasadas 8 horas vamos a tener que reemplazar al personal. Y si vino todo el personal de la guardia y se juntó en el momento del desastre, entonces, pues, ¿con quién nos vamos a reemplazar? Entonces, la manera de pensar es, como dice él, si necesitamos apoyo, va a venir gente de otras partes, de otros servicios del hospital. Excelente, justamente. Entonces, volviendo a lo que íbamos a necesitar para un plan de contingencias. Ya tenemos que necesitamos identificar a los pacientes, que necesitamos luego personal y como consecuencia de esto vamos a necesitar más elementos de trabajo. Entonces, dentro del plan de contingencia tienen que haber dotaciones extras de material y dotaciones extras de medicación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y como habíamos dicho recién, una vez estabilizado al paciente, y qué otra cosa que íbamos a necesitar, si tengo 100 pacientes juntos que me llegaron, voy a necesitar la planificación de una zona de expansión. Y como voy a tener una zona de expansión, voy a necesitar o camillas extras o algún método para atender a esta gente que ha venido en forma extraordinaria, ¿verdad? Entonces todo eso debería quedar en el plan. Ya vamos a ir detallando un poco esto. Y como dijimos, teníamos un plan de respuesta, en este caso el que acabamos de ver, que era ante una contingencia, y luego un plan de recuperación, que está diseñado frente a todas las amenazas, donde se definen las medidas necesarias para recuperar las funciones normales del hospital después de una emergencia o desastre. Debe procurar la rehabilitación y recuperación de los servicios esenciales, necesidades de recuperación del personal, reabastecimiento de suministros y reemplazo del equipo, y la evaluación y rehabilitación de los elementos estructurales y no estructurales dañados. Se revisa o actualiza también al menos una vez al año. Bien. Hasta acá llegamos ahora. Hemos visto plan de recuperación, planes de contingencia y planes de respuesta hospitalaria ante desastres. Ahí vuelvo a la pantalla, voy a dejar de presentar. Ahí está. Este PowerPoint, me pregunta una de las chicas, perdón, pero no veo el nombre. Este PowerPoint, ¿a dónde lo voy a subir? Lo voy a subir al Classroom, porque esta semana, como les decía, les pedí una semanita más para ponerme al día con la otra plataforma, que la verdad que no la manejo muy bien, porque no la he manejado nunca, pero esta presentación la voy a poner en el Classroom. Esta semana no les voy a tomar examen, ni test, ni nada de eso. Lo vamos a dejar para las semanas siguientes. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Qué les han parecido la clase, la primera clase? Profe, en el Power anterior yo lo estuve mirando y está cortado en la última parte donde empieza a decir de los recursos de quirófano y demás. Está cortada la página, después si puede revisarlo. Ahí lo miro, ahí lo miro. Gracias. Ahí lo miro, porque tengo un PowerPoint en Canva que tiene como 200 páginas y lo voy cortando y lo voy bajando a pedacitos. Ajá, pero sí me di cuenta. Sí, es la primera. Porque yo lo estaba pasando y me quedó cortado. ¿Lo estabas imprimiendo? Lo estaba pasando a mano. Bien. De todas formas, perdón, para ahorrarles trabajo. Esto también tiene un texto de respaldo que se los voy a cargar a la brevedad. Todo esto, lo que es la respuesta hospitalaria, que tiene que ver con la respuesta multiamenaza, se llama, hay un texto que se los voy a cargar pronto. Como les digo, me sigo manejando por esta semana con el Classroom, pero la semana que viene ya vamos a pasar a la plataforma del instituto. Pero por ahora no. Les preguntaba cómo ven, cómo hemos empezado.
justamente, nada de esto es algo extraño a lo que nosotros trabajamos todos los días, seguramente. Por ahí, ¿qué falta? Falta la idea de que esto tiene que estar plasmado en un papel, ¿sí? A eso tenemos que llegar, a que todo esto que nosotros sabemos que va a pasar quede plasmado en un papel, ¿cómo va a pasar? Exacto. Todo esto tiene que quedar planificado. Les decía que muchas veces después de la estabilización, ¿no es cierto?, de estas víctimas múltiples, tienen que tener un destino final. Y eso tiene mucho que ver, vos me decís un lugar donde quede en observación, pero en realidad puede irse directamente, salir de la guardia, dejar de ocupar un lugar que en este momento es muy valioso, y por ejemplo irse a internarse a clínica médica. Pero ¿qué pasa? Necesitamos también la respuesta de clínica y la colaboración de clínica médica. Cuando veamos la otra parte del plan, vamos a ver que una función de los jefes de clínica médica es dar altas, liberar camas. Porque estas 100 personas yo las tengo que llevar a algún lugar. Habíamos dicho que muchas veces las puedo llevar a otro hospital, pero si tengo camas libres, tanto en terapia como en clínica médica, me tienen que colaborar los otros servicios y liberar camas. Entonces, por eso es un trabajo tan coordinado. Bueno. El resto de los chicos, ¿cómo lo ven? ¿Estamos bien? Vamos a ir armando de a poco ideas, porque, como les digo, esto no es nada extraño, es lo mismo que nosotros trabajamos todo el tiempo, solamente que llevado a la gestión. Y para que haya gestión tiene que estar escrito. Lo que pasa es que también nos va a permitir que todos hablemos el mismo idioma, porque si no se nos hace todo mucho más difícil, porque no nos organizamos, no coordinamos la actividad, entonces bueno, se hace un despiole, pero bueno, Exacto. A medida que uno va teniendo una manera de trabajo, lo hace más práctico, más fácil y con más efectividad ante la atención del paciente. Justamente. Está bueno, está muy bueno, la verdad. Justamente, porque nosotros muchas veces tenemos la idea de que, bueno, el día que pase, nada, se resolverá. Pero no tenemos que llegar a eso. Claro, por ejemplo, nosotros en el hospital, que es un hospital chico, ¿sí?, y contamos con internación pediátrica y de adultos, ¿sí? Y bueno, cada vez que sucede algo de una urgencia, una emergencia, ¿sí?, ya los chicos saben que tienen que todos abocarse a la guardia, hasta incluso el otro día sucedió que iba a llegar un niño ahogado, entonces llegaron hasta los que están en consultorio externo, por ejemplo. Eso es lo bueno que hay, que es el equipo que hay de enfermería, son muy colaboradores. Qué bueno, y qué bueno que a pesar de que no está escrito en algún lugar, vengan, pero vienen porque tienen la voluntad de hacerlo. Ahora, si algún día no viene nadie, y vos vas y le decís, vengan, necesitamos ayuda, ¿qué te pueden responder? Estoy segura que sí. Claro, por eso, pero no podemos quedarnos y depender de la buena voluntad de esta gente, porque algún día, por eso tiene que quedar escrito, por eso les digo, porque algún día puede llegar a pasar de que no vaya nadie y te diga, no, ¿por qué? Si yo estoy en otro servicio, si yo no tengo nada que ver con eso. Por ejemplo. Y aparte, para que sea más coordinado y todos actúen de la misma manera. Es como un plan de estudio a la vez. Exacto. Eso pasa mucho, eso pasa mucho en lo que es la parte privada, que es en mi caso.
hay muchos enfermeros en este caso que se quejan de bajar a la guardia, Sí. o subir a la terapia o a la unidad coronaria, a reforzar. Nos ha pasado mucho de tener, ya, somos el centro asistencial más cercano a la ciudad de Mendoza, aparte del Hospital Central, y por ahí cuando hay muchos accidentes caen a la guardia, se estabilizan y ahí se derivan a un establecimiento público. Pero me ha pasado de tener compañeros que los han mandado a reforzar la guardia y se han negado a hacerlo. Sí, pasa. Sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Sí, tal Pasa cual. lo mismo en la Totalmente de terapia. acuerdo. A todos los que recibimos apoyo de otro servicio nos ha pasado que por ahí perdemos más tiempo en explicarle a la gente dónde están las cosas que si lo hiciéramos nosotros. Es verdad, es verdad. Tal cual, sí. Claro, pero por ejemplo los de otros servicios, más que nada, ayudan en la parte, como dijo el compañero, de ayudar a derivar pacientes, por ejemplo, a una sala de preinternación y eso, y los que están abocados siempre a la guardia son los que dan las respuestas ante la emergencia, que saben bien dónde encontrar cada cosa. Por eso también es muy importante que todos, o sea, nosotros como enfermeros sepamos trabajar en los distintos sectores. Justamente, Es muy importante. El otro día, por ejemplo, ayer, que se presentaron las chicas del NOTI, yo trabajé en el NOTI en la parte oncológica, y está muy bueno que el que se dedica a la oncología sepa trabajar en terapia y que el terapista sepa trabajar en la guardia, y el de la guardia en terapia también. Sí, hay chicos que por ahí muy nuevitos, muy jovencitos, van a un servicio cerrado y se quedan con eso y nunca aprendieron a hacer nada más y hace 15 años que están en el mismo servicio y la verdad que les resulta muy difícil adaptarse después porque la verdad que no lo hicieron nunca. Por eso en el hospital nosotros los enfermeros rotan por los servicios. Ahora en el Hospital Central están hablando un poco de esto. La verdad que no sé si estoy muy de acuerdo, porque muchas veces no. Sí. Claro, tal cual. No lo creo así, porque de esta manera todos hablamos el mismo idioma, todos saben trabajar. En mi caso es servicio de clínica pediatría y la guardia, consultorio externo esa parte, pero yo creo que la rotación es muy buena, no solo de servicio, sino también de turno. Sí, es verdad, no es lo mismo trabajar a la noche que trabajar a la mañana con los médicos al lado. No. Yo, si me permiten, les digo lo que pienso. Yo pienso y creo mucho en la hiperespecialización de un enfermero. Y justamente tiene que ver con esto, con el perfil. Capacitar a una persona lleva muchos años y no es lo mismo capacitar por arriba que capacitar en profundidad. Si vos sos terapista, o sea, sos terapista, no es que trabajé 2 años en terapia y soy terapista. Hay un mundo de diferencia entre un terapista y alguien que hace 2 años que trabaja en terapista. Lleva muchos años hacer que alguien sea especialista en algo. Y me parece justamente que
tenerlo 3 meses acá, 3 meses allá, no colabora con esto. Entonces, Adquirir leves conocimientos de cada sector, pero no es lo mismo. Me parece que no es lo mismo. Pero ¿por qué? Porque yo parto de eso desde la especialización y me parece que la especialización es muy positiva. No les niego que si en algún momento uno tiene que conocer el resto de los servicios, porque si no, se perdió. Por ejemplo, yo nunca he trabajado en oncología y no sé nada de terapia, con quimio y nada de eso, es verdad. Es verdad, si vos lo ves desde ese punto de vista, es parte de tu formación también. Pero un abuso me parece también que pases pocos meses en cada uno y terminás sin saber nada de nada. A mí me pasó eso mucho, que me roté mucho, me sentí perdida, no me adapté a ninguno y no me terminaba de buscar ningún servicio. Entonces después, por eso mismo, quizás yo también estoy haciendo esta parte de la enfermería, porque me gusta la guardia, quiero estar especializada en guardia. Claro, lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta al momento, cuando no tenemos el enfermero al que estamos acostumbrados, al que sabe, al que entiende, y qué hacemos cuando no están. Porque, por ejemplo, en mi hospital, en el hospital donde yo trabajo, que es chico, solamente rotan clínica médica y guardia, nada más. Y, por ejemplo, a mí, por decirlo así, para mí sí me gusta que roten de servicio, porque yo creo que a nadie le gusta estar en clínica, por ejemplo, en el hospital que estoy yo. A todos quieren estar en la guardia, pero tengo que tener enfermeros en clínica también. Por eso para mí también va en una cuestión de que uno, como enfermero, le plantea al jefe y le diga, mire, no me gusta la guardia, prefiero pasar a clínica. O que le digas que no me gusta la parte clínica, quiero rotar a terapia. A mí me pasó de que de terapia paso a oncología en el NOTI, estuve 3 años en onco y de ahí me sacan a hospital de día. O sea, fue un cambio radical. Claro, pero ¿cómo hago yo si todos quieren estar en la guardia y ningún enfermero quiere ir a clínica? Yo lo que pienso, a mí me parece que clínica es un caso especial, porque todos deberían empezar por clínica, lo que te da una base muy grande para después trabajar en cualquier otro lugar. Justamente. Sí. Sí. Totalmente. Sí. Pasa lo mismo con la pediatría y la neo. Claro, exactamente, es lo mismo. Hay gente que no está preparada para trabajar en neonatología y no les digo, como no les niego, que es un aporte en algún momento pasar por ahí y conocerlo. Pero un mundo para las vías, por ejemplo. Si no es tu perfil, es todo un tema. Estaría sufriendo más que... En mi caso, yo si tengo que trabajar en pediatría, sufriría más de lo... Claro. Bueno, chicos, ha sido un gusto la clase de hoy. Muy enriquecedor el ida y vuelta con ustedes. Está buenísimo que sea así. Muchas experiencias, mucha gente con muchas experiencias diferentes, muchos pensamientos diferentes también, ninguno mejor, ninguno peor. Lo bueno es que lo podemos conversar y es enriquecedor. Con respecto a esto, entonces, esta semana los voy a dejar descansar, no les voy a dejar ninguna tarea y nos vemos semana por medio la otra. No les voy a subir nada porque debería hacerlo en la plataforma y todavía no la manejo, no se preocupen por eso. Hay tiempo. Exactamente, jueves de la otra semana.
Nos vemos, Bueno, chicos. chao, Un profesor, gusto. buenas noches. Muy bien, profe, muchas gracias. gracias. Buen fin de Chao. semana para A todos. ustedes.